y a unas horas de que comience este periodo extraordinario de sesiones, que será intenso, muy intenso. Yo le agradezco mucho, nos toma esta comunicación el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta. Senador Ricardo, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Buenas noches. No, ¿cómo estás, Manuel? Al contrario, gracias a ti, buenas noches a todo el auditorio que te está viendo y escuchando este día por la noche. Muchas gracias. Senador, platícanos por dónde van a ir y cómo están los tiempos del periodo extraordinario que arranca mañana a las 10 de la mañana. Bueno, mira, mañana iniciamos, en efecto, a las 10 de la mañana es la sesión de Congreso en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sesiona inmediatamente después a las 11 y la Cámara de Senadores sesionará hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a esperar que sesione Cámara de Diputados y nos puede enviar el proyecto de decreto de reforma educativa como entre 6 y 7 de la tarde. A las 7 de la tarde estaremos nosotros iniciando nuestra sesión ordinaria de este periodo extraordinario de sesiones. Y quizá vamos a trabajar por la noche. Estamos revisando qué otras materias podemos introducir. Tenemos prácticamente una agenda intensa desde las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, las 2 de extinción de dominio, ley orgánica y ley que crea el Instituto de Bienes Asegurados, la ley de paridad, la reforma a la Constitución en materia de paridad y la ley de trabajadoras o la reforma constitucional en materia de trabajadoras del hogar. Es decir, sí. Lo que nos dices es nota. Mañana mismo estarían ustedes esperando que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen de reforma educativa, lo mandara a la Cámara de Senadores y mañana mismo ustedes quizá poder comenzar su discusión, ¿o cómo estaría el proceso ahí? En efecto, si mañana la Cámara de Diputados aprueba o rechaza o concluye su proceso formal en materia de reforma educativa, nos lo envía por la tarde-noche. Y nosotros estamos a las 7 de la tarde preparados para recibir el proyecto y enviarlo a comisiones, declarar a las comisiones dictaminadoras en sesión permanente y esperar en el Pleno el dictamen. La materia se ha platicado, se ha conversado mucho, se ha discutido, se ha deliberado bastante, todo el mundo la conoce. Y la ocasión pasada, que no se aprobó por un voto, la semana pasada, esa es la razón por la que tuvo que devolverse a Cámara de Diputados. ¿Y cómo vas viendo? Nota porque, sí, te dejo seguir, pero cuéntame cómo vas viendo los acuerdos. Es nota porque hipotéticamente la Cámara de Diputados puede terminar mañana su periodo. Es decir, se convocó a las 2 cámaras, pero la Cámara de Diputados solo verá reforma educativa. En cambio, la Cámara de Senadores verá todas las materias que te comenté. Quiere decir en la práctica política que la Cámara de Diputados puede concluir mañana su periodo extraordinario de sesiones. La Cámara de Senadores va a ser varios días, porque son 8 leyes las que tenemos que revisar. 8 leyes o modificaciones a la Constitución. Interesante esto. No sabemos cuándo concluye en el Senado. Sabemos que inicia mañana, pero no sabemos cuántos días vaya a durar. ¿Se pueden ir incluso hasta la próxima semana? Sí. El cálculo que estimo, Manuel, es que podría concluirse el periodo antes del 17 de mayo, es decir, 9 días después de iniciado. De este viernes. Puede ser, porque recuerden una cosa, Manuel, que el periodo extraordinario se convoca para un fin específico, pero no tiene terminación, hasta que concluye el objetivo del periodo extraordinario, es decir, hasta que aprobemos las leyes
o rechacemos las leyes o aprobemos la reforma constitucional o rechacemos la reforma constitucional hasta que agotemos todo el proceso legislativo. Hasta entonces se puede levantar el periodo extraordinario. Interesante, muy interesante. A pesar de que hay varias materias sobre las cuales legislarán, la reforma educativa concentra la atención. Ya decías, un solo voto hizo falta para las 2/3 partes hace unos días, cuando se atoró ahí en el Senado de la República este dictamen de reforma educativa, que lo hizo volver a la Cámara de Diputados. ¿Cómo vas viendo la negociación, los acuerdos, el diálogo con otras fuerzas políticas para conseguir justo esas 2/3 partes? Todavía a estas horas, a espaldas, está la Junta de Coordinación Política en el salón donde nos reunimos, y todavía en este momento estamos en discusión sobre leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. La más difícil, la ley orgánica de la Guardia Nacional. Las otras dos, ley del registro de detenciones y ley del uso de la fuerza, tienen un mayor consenso. Y luego entramos a la ley de extinción de dominio, pero tenemos ya varios días trabajando, y aquí en la parte trasera o en las espaldas está el salón donde están reunidos no solo los senadores de todos los grupos parlamentarios y coordinadores, sino también están reunidos los representantes del Ejecutivo, de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Consejería Jurídica. Todos estamos reunidos intentando llegar a un consenso amplio, a pesar de que son leyes reglamentarias y que pudiera no necesitarse sino mayoría simple, que la tenemos. Queremos honrar nuestra palabra. Cuando sacamos Guardia Nacional fue por unanimidad, sí, y en esa ocasión nos comprometimos en intentar construir el consenso también unánime o mayoritario de las leyes reglamentarias, a pesar, repito, de que bastaría la mayoría simple para sacarlas. Sin embargo, la materia es tan importante por el grado de violencia y descomposición social en el que nos encontramos y que heredamos, o que el presidente heredó de los gobiernos pasados. Es importante sacarla como un instrumento jurídico muy legitimado por todas las fuerzas políticas. Por eso es que todos los días estamos reuniéndonos. Ya tenemos varios días reuniéndonos para intentar acercarnos lo más posible a un punto de vista común, a una ley que sea aceptada por todos, sí, y que pueda representar un avance significativo. Bueno, te dejamos volver a esa reunión. Antes, adelántanos cómo va la otra negociación. No sé si ya comenzaron, no sé si está en curso, la de la reforma educativa para conseguir las 2/3 partes, porque esa sí sería una reforma constitucional. Sí, en la reforma educativa se está avanzando en la construcción de la mayoría calificada. Nunca se puede asegurar, yo no aseguraría que se pueda construir, vamos a esperar. Sin embargo, te puedo adelantar que en Cámara de Diputados se han aceptado algunas reservas que han propuesto algunos partidos que no fueron aceptadas en el Senado. Allá se han aceptado y pueden incorporarse al dictamen que mañana se discutirá. Mañana vamos a verlas, y nosotros, en el caso de que se llegue a un acuerdo amplio, no habremos de modificarlos. Nos allanaremos a lo que acuerden los diputados con el propósito de lograr que se construya esta mayoría calificada que se requiere para la reforma constitucional en materia educativa. Bueno, escucho optimismo de tu parte, no solamente en los tiempos, sino en estas llaves que podrían abrir los candados. Razonable optimismo. Bueno, no hay aliados incondicionales, no hay mayorías prefiguradas. Soy optimista por naturaleza, no me gusta el pesimismo, y a pesar de que soy hombre falible, soy ser humano, espero que podamos construir mañana la mayoría calificada para sacar la reforma educativa. Lo veremos y lo platicaremos contigo, Ricardo. Senador, muchas gracias por estos minutos.
Para servirlos, saludo a todo el auditorio. Gracias, muy buenas noches. Es Ricardo Monreal, el coordinador de la mayoría, el coordinador de Morena, que nos adelanta. Mañana por la tarde-noche podría estar ya en el Senado de la República el dictamen de reforma educativa y mañana mismo comenzar su discusión, si no es que su aprobación en las siguientes horas. Vamos